Muy buenos días. ¿Cómo están? Quiero invitarlos a que se pongan en pie, por favor. ¿Cuántos traen algo para ofrecer al Señor? Por lo regular venimos a la iglesia a recibir. Siempre traemos peticiones y oraciones delante del Señor. Necesidades, esas ya las conoce el Señor. ¿Cuántos traen algo para ofrecerle a Dios? Podemos ofrecer un sacrificio de alabanza. ¿Qué le parece? ¿Habrá algún corazón agradecido aquí que diga: yo estoy dispuesto a cantarle al Señor? ¿Por qué? ¿Habrá alguna razón para cantar al Señor? Híjole, no terminaríamos de enlistar todas las grandezas, maravillas, bondades y misericordias que el Señor hace con nosotros. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Cierre un momento sus ojos, por favor. Eleve sus manos al cielo y dígale: gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande para mí, Señor. La has renovado esta mañana, Señor. Y yo quiero, Padre, manifestar ese agradecimiento que hay en mi vida. Quiero manifestar ese agradecimiento que hay en mi corazón, Señor. Son tantos los favores que tú has hecho conmigo, Señor. Quiero invitarlo a que abra su voz, por favor. Abra su voz, eleve su voz en agradecimiento al Señor y dígale: gracias, Señor. Y esta mañana yo traigo alabanza para ti, Señor. Yo traigo un fruto de labios que honran y que glorifican tu nombre, porque tú has sido bueno conmigo. Gracias, mi Dios, por lo generoso que eres con tu pueblo, Señor. Has provisto para cada una de mis necesidades. Has tenido cuidado de mí, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo quiero cantarte con todo mi corazón de esas bondades, de esa grandeza, de esas maravillas, Señor. Es mi deseo honrarte a ti y bendecirte a ti, Señor. Señor, es mi deseo honrarte a ti. Con mi corazón te alabaré.
corazón, Señor. Hacer tu voluntad, ser agradable ante tus ojos. Amén. ¿Cuántos desean? ¿Cuántos reconocen que allí en su corazón desean hacer la voluntad de Dios? Dice la Biblia que necesitamos de su Santo Espíritu para poder hacer su voluntad. ¿Cuántos están de acuerdo? El Señor quiere hoy hacer esa obra completa en cada vida y en cada corazón. Qué gusto me da verlos, saludarlos. Qué gusto que estén con nosotros. Sean todos bienvenidos. Tenemos visitas, sean bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros. Los de acá, volteen para con los de acá, salúdense. No podemos darnos la mano. Pero qué bueno que están aquí. Cantar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cuántos quieren hacerlo? Vamos a decirle cuán hermoso eres, Señor. Hay un canto muy viejito que cantábamos, yo me acuerdo, hace como 25 años. Yo cantaba, bueno, Edna era una bebita todavía, sí me acuerdo. Y andábamos allá en los congresos y cantábamos, hermoso eres, Señor. Yo no sé quién se acuerda de eso. Hermoso eres, amado mío. Pues déjeme decirle que Dios sigue siendo hermoso y maravilloso. Y vamos a cantarlo con todo nuestro corazón. Ayúdeme con sus palmas, por favor. Amor
¿Cuántos tienen un Dios que hace milagros? Este canto habla de eso. Vamos a cantarlo todos juntos. Ayúdenme con sus palmas.
contentos de estar en la casa del Señor. Mejor es un día en su presencia que 1000, dice la Escritura, fuera de Él. Allá afuera estamos expuestos. ¿Sabe cómo anda el enemigo? ¿Cómo anda Satanás tras el cristiano? ¿Cómo cree usted? Dice la Biblia que como león rugiente. Yo les he comentado muchas veces, me gusta mucho ver Animal Planet, y me gusta ver cómo se agazapan ahí las leonas, se camuflan entre la hierba para cuando va pasando su presa, saltan sobre. Ni un segundo tienen de oportunidad. Dice la Biblia que así anda Satanás sobre el cristiano. Por eso es mejor venir en su presencia, ¿verdad? Cuando su espíritu nos capacita, usted y yo salimos allá afuera y andamos así como las antenitas de vinil. ¿Se acuerda cuáles eran esas? Las del Chapulín Colorado, que cuando usted detecta así el peligro, luego. Eso hacemos cuando venimos a la presencia del Señor. Esa comunión que tenemos con Él nos hace estar alertas del peligro allá afuera. Vamos a cantar con todo nuestro corazón. Mejor es un día en la casa del Señor.
Pura gente alegre está aquí, ¿verdad? Ya saliendo de aquí se pone su camiseta de las que usted quiera. No, como de las Chivas, hermano. Ay, Dios. El Señor sigue haciendo su obra todavía. Es broma, es broma. Hoy es el tiempo de alabar al Señor. Este es el tiempo que Dios ha preparado para que su iglesia se una y adore al Señor. Traemos un canto nuevo, un canto que hemos estado cantando hace un par de semanas. Una ocasión estaba meditando en un pasaje de la Escritura. En el tiempo que hemos tenido de oración los miércoles, el Señor me guiaba y me hacía ver, ¿sabes qué? No están solos, no están solos, porque los miércoles oramos de manera grupal allí en familia, en casa, cada uno en lo particular, y por lo regular aprovechamos ese tiempo para postear las necesidades, y yo meditando en las peticiones de los hermanos, y estábamos allí orando en casa. Y al final venía a mi mente las palabras del Señor y retumbaban, decían, no están solos. Muchas veces pensamos que estamos solos, pero no estamos solos, hermanos. El Señor está con nosotros. Su promesa antes de ascender al cielo dijo, no los voy a dejar solos, voy a enviar un consolador para que esté con ustedes, pero lo mejor que dijo, en ustedes. Una cosa es con nosotros y otra cosa es en nosotros. Y hoy el Espíritu, ese Espíritu de verdad, ese Espíritu de amor, ese Espíritu de justicia mora en cada vida y Él nos ayuda. El Señor nos dio este canto. Yo quiero que lo aprenda junto con nosotros. Es muy sencillo. Conmigo donde voy, esa confianza tenemos en Él. Tú abres camino donde no lo hay. Vamos una vez más del principio. Tú vas conmigo. Tú vas conmigo donde voy. Gracias, Señor. Tú abres camino donde no lo hay. Más fuerte que la vida, más fuerte que la vida eres tú. Más alto que los cielos es tu amor. Una vez más, tú, solamente tú. Vas conmigo donde voy. Gracias, Señor. Tú
Jesús. Tú vas conmigo, Señor. Vas conmigo, Jesús. En medio del desierto, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado, Señor, me infunden aliento. Tú eres mi esperanza. Gracias, Señor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, Señor, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara, tu callado nos infunden aliento. Gracias, Señor. Venimos ante ti. Queremos pedirte que cambies nuestra vida, que cambies nuestro corazón. Quiero invitarlo a que levante sus manos. Hemos dicho muchas veces, de manera simbólica, elevar nuestras manos al Señor es rendir nuestras vidas a Él, es decirle: Señor, aquí está mi vida, cámbiame, renuévame. Quita todo aquello, Señor, que no te agrada de nosotros, Señor. Pon en nosotros un corazón como el tuyo, Jesús. Señor, cambia nuestra vida, te lo pedimos, Señor. Venimos a ti para que tú nos cambies, Señor. Vengo a ti, Señor. La gracia que encontré en ti.
fuego que nos guía. Tú eres esa nube, Señor, que nos cubre, que nos cuida y que nos protege. De la misma manera como lo hiciste con tu pueblo allá en el desierto, Señor. Gracias, Padre. Eleve sus manos al Señor y empiece a darle gracias a Él. Dígale: gracias, Señor, por el cuidado que has tenido de mí. Gracias por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros. Nos levantaremos como las águilas, más allá de los problemas, Señor. Nos levantaremos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bueno es. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Dígalo una última vez todos juntos: y me levantaré. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Tu pueblo confía, tu pueblo espera en ti, en tus promesas, porque ninguna de ellas caerá a tierra sin que se cumplan en cada uno de nosotros. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no es hombre, dice la Escritura. El Señor no es hombre para que mienta. ¿Cuántos de ustedes han mentido? ¿Cuántos hemos mentido? Fallamos los hombres, pero dice la Biblia que el Señor no es hombre para mentir. Tampoco es hijo de hombre, dice, para que se arrepienta de aquello que ha dicho que va a cumplir en usted y en mí. ¿Cuántos dicen: yo lo recibo? Tome su lugar, por favor. Buenas tardes, hermanos. Primeramente quiero darle la bienvenida a quienes se integraron después de que inició la alabanza, también a los que se van conectando a través de nuestra red social de Facebook y sobre todo a los que vienen por primera vez. Digo, en mi caso yo sé que vienen por primera vez mi mamá, mi hermana, mi cuñado y mi sobrino, que están aquí atrás. Nos visitan, les damos la bienvenida de la manera como lo sabemos hacer. No sé si haya alguien más que venga por primera vez que nos pudiera levantar su mano. Si no hay, bueno, es importante en mi caso que ellos estén hoy aquí porque han sido procesos largos en espera del Señor para que hoy estén aquí. Bueno, ustedes saben, ¿no? Entonces, yo sí les agradezco también porque han estado orando por ellos, sobre todo cuando se enfermó mi mamá. Así que esa sensación que se siente de la presencia de Dios cuando llega como la electricidad en tu piel y sabes que el Espíritu de Dios está presente sobre ti, que has creído en que su Hijo Jesús es suficiente para salvarte y darte una vida nueva, es algo muy importante. Entonces, creo yo que cuando estamos en este momento
nos gozamos, y yo sé que algún día también sus familiares van a estar aquí, ¿no? Y bueno, saludamos también a los que están conectados, a la hermana Chela, a Melis, Marta, tenemos un homónimo, hay otra Marta que es Gascón, también bienvenida, gracias por conectarse, a Lupita Pérez y al hermano Adrián. Ellos nos ven desde casa, entonces es importante que tengamos presente también que nos acompañan desde allá en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Todas estas emociones que sentimos es porque nos invade esta presencia, esta calidez de la que habla la Escritura, el Espíritu en nosotros, en nuestro ser, que no estamos acostumbrados a ese abrazo distinto, ¿no? de Dios con nosotros, y es muy importante. Por eso siempre, desde que iniciamos, y me tocó estar en esta parte del servicio, hablábamos de esa oración, de esa conexión con Dios, hablábamos también de cómo nos conectamos con Dios, qué tipos de la manera en cómo nos conectamos con Él, pero sobre todo, qué pedimos y cómo lo pedimos, es decir, cómo lo hacemos y a través, qué nos motiva a hacerlo y qué es lo que nos conviene a nosotros. Pero también esa comunicación puede verse afectada con una interferencia, ¿verdad? La única interferencia que existe para que nosotros nos conectemos con Dios es el pecado, no hay otro. El pecado tiene distintas modalidades, ¿no? Hablamos de idolatría, hablamos de diferentes, la mentira, tantos pecados que hay, ¿no? Si hiciéramos un catálogo de pecados, creo que no podríamos terminarlos, porque pues el ser humano siempre está constantemente reinventando cosas, ¿no? Conductas que son desagradables a Dios. Pero a través de estas modalidades, el pecado en sí, cada uno de esos tipos de pecados tiene todavía muchísimos más subgrupos y se van haciendo como una red tan grande en la que nosotros podemos estar atrapados. Esto nos impide a nosotros buscar a Dios. Cuando en la historia bíblica, en el Antiguo Testamento, nos habla de Asa, fue un rey que en la historia bíblica nos menciona que hubo bastantes reyes después de David. Entonces, todas estas administraciones es algo que fue conduciendo al pueblo de Dios. Entonces, hubo un momento en el que me puse a leer todo esto de los reyes y casi la mayoría siempre dice, ¿no? E hizo lo malo delante de Dios, e hizo lo malo delante de Dios. Entonces, nos damos cuenta de ese comportamiento y de esa conducta. Cuando Asa tomó el reinado, cada administración de los reyes que había, y dependiendo del tiempo que duraban, implementaban nuevas cosas, es decir, hacían reformas en las cuales podía conducir a su pueblo. Entonces dice que cuando Asa oyó las palabras, y vamos a resaltar ahí, dice que oye las palabras y la profecía del profeta Azorías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová. Intuyo que había sido destruido por lo que menciona aquí. Es en 2 de Crónicas 15:8. Fíjense cómo claramente dice que él escuchó las palabras y la profecía, dice que cobra ánimo y quita los ídolos. Yo sé que cada uno de nosotros sabemos los ídolos que hemos quitado y los que nos faltarán por quitar, quizás muchísimos, para estar hoy el día de aquí. Hay personas a quienes yo les he compartido y que han escuchado de la palabra de Dios y que los he invitado y no han venido. Algunos tipos de idolatría son tan curiosos y tan absurdos que no se dan cuenta de ello. A veces los invitamos y dicen, no, es que no voy porque tengo que ir a ver el partido de fútbol, ¿no? O porque tengo que ir a sacar dinero al cajero, porque tengo que ir a acompañar, a veces hasta su esposo ocupa ese lugar, mucho más importante que Dios. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a entender que la única manera en cómo nos conectamos con Dios es a través de que no exista ese impedimento. Y ese impedimento nos ayude a nosotros a estar cerca de Dios y a conocer su voluntad. Tenemos que quitarnos toda esta idolatría, muchísimos otros pecados, pero la idolatría es muy importante. Entonces, este rey hizo eso. Así es de que quien tenga alguna necesidad o alguna acción de gracias, es el momento de hacerlo ahorita, porque necesitamos seguir adelante dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En mi caso, yo sí doy gracias porque
Veo a mi mamá aquí, a mi hermana, mi cuñado. Yo sé que todos tenemos estas necesidades, ¿no? Orar a Dios y darle gracias y reconocer lo que hace en nuestras vidas nos ayuda a seguir y a cobrar ánimo. Cobrar ese ánimo implica a través de la adversidad seguir luchando, ¿no? Seguir avanzando. Entonces, yo sí quiero saber quién de ustedes tiene alguna necesidad, ponerla en manos de Dios. Si no, en el grupo de WhatsApp también está ahí para que lo sigan posteando. Entonces, si alguien tiene alguna necesidad que oremos en especial, puede manifestarlo, y si no, recordamos que también Dios nos escucha a través de nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, discierne nuestros pensamientos, ¿no? Entonces vamos a dar gracias, ¿no? Señor Dios, te damos gracias, Padre Santo, porque nos permites estar hoy reunidos aquí en este lugar. Señor, te damos gracias desde el fondo de nuestro corazón por las cosas que haces en nuestra vida que no nos merecemos, Señor, pero sobre todo porque nos das entendimiento para poder darnos cuenta que existen ídolos, Señor, en nuestra vida, que existe el pecado en nuestra vida, Señor, y que está dentro de nuestra naturaleza llevarlo a cabo, Señor, pero tú nos concientizas, Señor, de todo aquello que tenemos que hacer a un lado. Te damos gracias, Señor, por todos los que están aquí, porque hoy hicieron a un lado todos, Señor, y te dieron el primer lugar, Señor, a ti en su corazón, decidieron venir a escuchar de tu palabra, Señor, a los que están en casa también, gracias porque tienes misericordia de ellos también y de todos nosotros, Señor. Nos encomendamos a ti, te pedimos que sigas con nosotros siempre y en cada momento, Señor, de nuestras vidas. No permitas que nos alejemos de ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, eso nos lleva también a la ofrenda, ¿no? La ofrenda es algo muy importante. Y vean cómo en la primera cita bíblica sencilla hablamos de que se cobra un ánimo y entonces quitamos los ídolos, ¿no? Cuando Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, él le trajo a Dios, a Jehová, de lo más gordo de ellas, ¿verdad? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Eso está en Génesis 4:4. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esto implica que cuando estamos con Dios y quitamos a un lado los ídolos, nuestro ánimo, cobramos ánimo, ¿verdad? Porque Dios se manifiesta más intensamente en nuestro corazón a través de su Espíritu. Pero cuando tenemos esta idolatría como la tenía en Caín, en el sentido de que no destinó lo mejor para Dios, y no es tanto los bienes, sino más bien la disposición y el lugar que ocupas en tu corazón, tu ánimo decae, ¿verdad? Entonces a veces el rostro no está tan hermoseado como dice la Biblia, y ahí es donde podemos verlo. Otra de las necesidades que se me pasaba también es que la hermana Carmen está enferma, estemos orando por su recuperación. A veces coincidía que se iba conmigo del servicio, le daba una ventona ahí por donde vive. Entonces ojalá que se recupere pronto la hermana, ¿no? Entonces vamos a orar por la ofrenda también. La canasta de la bendición está ahí, ya la tenemos también identificada. Creo que hoy fue un día muy productivo porque está muy, muy llena la canasta. Qué bueno que ahí está, ya la conocen, ¿verdad? Ya la presentamos también aquí en vivo, y entonces pues vamos a dar gracias por la ofrenda, ¿no? La hermana Maribel va a pasar a sus lugares, no se tienen que levantar ni nada, solamente con su gel y demás para cumplir con las normas de sanidad. Bueno, entonces vamos a dar gracias, ¿no? Señor, te damos gracias, Padre, también por la ofrenda, porque nos provees de un trabajo, Señor. Sabemos que todos tenemos necesidad de subsistir en este lugar, Señor, en este mundo. Necesitamos ingresos también, Señor, pero también traemos a ti ofrendas con gusto, Señor, en nuestro corazón. Lo que hayamos dispuesto para dártelo, Señor, lo damos con gusto. Queremos que cada cosa que nosotros damos, Señor, no sea como Abel, Señor, que tú mires con agrado nuestra ofrenda, Señor, y nos prosperes, Padre. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, los anuncios, los miércoles es de oración y los viernes también hay estudio bíblico a las 8 de la noche, y tenemos el grupo de WhatsApp también para seguir en contacto en un mismo cuerpo. Y el versículo de los niños es Isaías 53:7, la hermana Alejandra lo posteó en días pasados, entonces ya está ahí. A mí me gustaría, no sé si sea posible, Samuel,
sí me gustaría invitar a los niños y a los papás con el afán de que realmente les enseñemos el versículo, que el esfuerzo que hace la hermana Alejandra para preparar la clase y junto con las demás maestras, sobre todo ver que algún día uno de los niños pudiera decir: yo me aprendí el versículo de la semana, y pudiera pasar aquí al frente y decirlo y compartirlo. Creo que eso les serviría de motivación a los niños, a los papás, y también habría como cierta evidencia en la congregación de que realmente lo estamos haciendo. ¿Por qué es importante esto? Porque los niños también necesitan ser motivados, necesitan ser estimulados en el espíritu. Entonces sería muy bueno que la semana que entra, el domingo, algún niño quisiera pasar y decirnos ese versículo. Al fin y al cabo es una ordenanza, ¿no? Memorizar los versículos, escribirlos en la pared, ¿no? Y sobre todo en el corazón. Así es de que va a haber algún niño pudiera pasar y mencionarlo. Entonces pasan los niños y adolescentes a su clase diferenciada con sus maestras, que ya están preparadas, que también las bendice y las respalda el Señor. Y dejamos el lugar para la predicación, ¿no? Quien nos traiga la palabra, y seguimos con el servicio. Se me pasó comentar algo, pedirle a Edgar que lo mencionara. Tenemos una petición para el mantenimiento del local. Pues es necesario venir en la semana y hacer limpieza. Entonces yo quiero invitarles, los que puedan venir en algún día, el día que a usted se le acomode, venir a hacer la limpieza. Hemos estado viniendo, Cecilia se viene una vez por semana, ¿verdad? Sí. Una vez por semana, puede ser el día que usted pueda. Después de que nosotros nos retiramos, vienen hermanos en la semana, porque no usamos el salón hasta el próximo domingo, y rocían ahí, desinfectan las sillas y todo eso, para que usted el domingo que venga ya se sienta usted tranquilo. Entonces quiero invitarlos, a los que puedan disponer un poco de tiempo para apoyarnos con el mantenimiento, se los vamos a agradecer. Yo sé que Dios les va a recompensar. Vaya abriendo su Biblia, por favor. Ábrala en la carta del apóstol Santiago. El apóstol Santiago, y vamos al capítulo número 1. El tema que quiero compartirle esta mañana yo lo he titulado La prueba de la fe. La prueba de la fe en estos tiempos de COVID, en tiempos de pandemia. Creo que más que nunca nuestra fe ha sido probada. Vaya conmigo al capítulo 1, vamos a leer desde el verso 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Dice: hermanos míos, quiero hacer énfasis en el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué dice? ¿Quién se goza en medio de la prueba? Yo no.
Yo muchas veces me he quejado cuando estoy en medio de la prueba. Dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Nos hace crecer. Sigue diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, es decir, el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. El que duda es como la ola, movida de un lado para otro. ¿Cuántos no tenemos pruebas? ¿Cuántos hoy mismo están atravesando un tiempo de prueba? Todo cristiano maduro sabe, esto es importante que lo tengamos siempre en nuestra mente. Todo cristiano maduro sabe que las pruebas son parte de la vida cristiana, ¿sí o no? Las pruebas son parte de la vida cristiana. En la semana, creo que Giovanni me mandó un video. Me dice, hermano, vea esto. Y le vi ahí. Y el principio del video estaba un hombre hablando y decía, Señor, quebrántame. Y yo decía, ay Dios. Pues yo no le digo tan directo así que me quebrante, porque cuando el Señor te quebranta, ay Dios santo. Quizá decía porque él reconocía que había una necesidad de quebrantamiento en su corazón. Las pruebas son parte de la vida cristiana, porque es a través de ellas que el Señor nos va perfeccionando. Nos lleva a la madurez. Nuestra fe se fortalece. Me gusta la expresión que he escuchado de algunos hermanos que dicen que las grandes batallas se ganan ¿cómo? ¿Cómo? De rodillas. Es decir, pasando tiempo con el Señor, orando, pidiendo su ayuda, su socorro. Santiago escribe esta carta con la intención de animar a los hermanos que están dispersos. Vea cómo dice el verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están ¿dónde? ¿Sabe por qué salieron huyendo? Los que nos siguen los viernes, hemos estado estudiando el libro de los Hechos. La iglesia de Jesucristo nació después de la ascensión del Señor Jesús en Jerusalén. Y al poquito tiempo de nacer la iglesia llegó una persecución sobre los hermanos, sobre los cristianos. El apóstol Pablo dice que entraba en las casas y sacaba arrastrando a los cristianos para llevarlos ante el sumo sacerdote. Todos salieron huyendo de Jerusalén. Fíjese, todo mundo sale huyendo. Santiago escribe a esos que salieron huyendo con la intención de animarlos. Salen huyendo, temiendo incluso por su vida. Y lo que pareciera que es algo para que detenga la propagación del evangelio, se torna a la inversa. Yo les he comentado, si la iglesia no hubiese sido perseguida allí en Jerusalén, ¿sabe qué hubieran hecho los hermanitos? Se quedan allí en Jerusalén bien a gusto, cada 8 días ahí van, escuchan, reciben, se alimentan y ya. Pero la intención del Señor era que el evangelio saliera de las fronteras de Jerusalén. Quizá Dios pensó, estoy especulando, no dice así la Biblia, quizá Dios pensó que si les pedía a los demás, a la iglesia, que fueran, quizá no lo harían de manera voluntaria. ¿Qué hizo el Señor o qué permitió el Señor? Persecución. Allí está en Hechos capítulo 8, verso 1. Todos salieron huyendo porque temían por su vida. Lo interesante es que mientras iban huyendo, ¿sabe qué iban haciendo en el trayecto? Predicando la palabra de Dios. Y Santiago le escribe a las tribus que habían salido huyendo, dispersadas por la persecución. Hermanos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas.
Muchas veces pensamos que esas dificultades son una especie de maldición. ¿No es cierto? A veces decimos, ay Señor, pues ¿qué habré hecho mal? Y viene la prueba en nuestra vida, ya sea enfermedad, ya sea la que a usted se le ocurra, y muchas veces pensamos, pues ¿qué hice mal, Señor? No es precisamente que hayamos hecho algo malo, aunque es una buena oportunidad para analizar nuestro corazón, ¿no es cierto? Creo que sí. ¿Por qué pensamos eso? Porque siempre que atravesamos ese desierto, por lo regular, a los eventos malos que le suceden a los seres humanos, lo vemos como algo negativo siempre. Quizá para los que no conocen a Cristo así es. Las consecuencias de su pecado. Pero a los que amamos al Señor, ¿qué dice la Biblia? Todas las cosas que no es lo mismo. Para aquel que ama al Señor, ese tiempo de prueba, ese tiempo en el desierto, no sucede como consecuencia o porque usted crea que, ay, pues Dios quiere castigarme y cosas así. No. Dios se vale de ese tiempo de prueba para perfeccionar su carácter en usted y en mí. Ese es el propósito de las pruebas para todos los que aman al Señor. Basta con prestar atención a lo que Dios quiere enseñar a su pueblo. Las pruebas son necesarias para el cristiano, hermano. Son necesarias. Y usted podrá decir, pues qué de bueno tiene que me haya dado COVID. Pareciera que no. Aquí hay hermanos en la congregación que les dio COVID. Y gracias a Dios salieron. Las pruebas son necesarias porque nos acercan más a Dios, nos hacen más dependientes de Él. Me inquietaría o me preocuparía si algún cristiano dijera, pues es que yo vivo feliz, para mí todo es color de rosa, yo no tengo ninguna prueba. Yo diría, cuidado, porque entonces su fe no está siendo probada. Las dificultades prueban la fe del cristiano. Además de eso nos lleva a la perfección, y dice aquí Santiago, que producen paciencia en cada uno de nosotros. Esos eventos malos que nos pasan, Dios los usa para cumplir su plan y su propósito. Recuerda cuando estudiamos el capítulo 16 de Hechos hace 2 semanas, cómo Dios mueve por medio de su Espíritu Santo a Pablo y a Silas y los lleva a Filipos. ¿Se acuerda usted qué pasó allí en Filipos? Pablo y Silas fueron encarcelados, fueron arrestados. Cualquiera pensaría, ay Señor, ¿para qué me trajiste aquí si me iban a arrestar? ¿Sabe cuál era el plan que Dios tenía para arrestar a Pablo y a Silas, llevarlos a la cárcel? ¿Sabe cuál era el plan? Que el carcelero, que el encargado de los reos allá, entregara su vida a Cristo. Y esa manera en que Dios trabaja con los suyos, a veces no la comprendemos. Alguno podría pensar, a ver Señor, ¿no hubiera sido más fácil que al carcelero pues se lo encuentra ahí en el parque, le invitas una nieve y le dices, ven, siéntate conmigo, te voy a compartir de la palabra? Pareciera que sería más fácil, ¿no? No sabemos por qué Dios obra así. Lo que sí sabemos es que siempre su plan y su voluntad son buena, agradable y perfecta. Y ahí están Pablo y Silas en la cárcel, solo para llevar la salvación al carcelero. Sucede ahí un evento extraordinario, que se caen las cadenas, se abren todas las celdas, y el carcelero, al ver que todos iban a huir, ¿sabe qué quiso hacer? Agarró la espada y se iba a suicidar, porque sabía que si se escapaban los reos, ¿quién creen que iba a pagar el pato? Él. No es como hoy que hacen túneles y salen y nadie dice nada. No, él temía porque eso le iban a hacer. Y le dice Pablo, no hagas nada, aquí estamos todos, nadie nos hemos ido. Y en ese momento el apóstol Pablo le empieza a predicar y rinde su vida a Cristo y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y los que están en tu casa también, tu familia.
Ve y predícales para que sean salvos. En ese momento Pablo y Silas salieron y le predicaron a los suyos en su casa y entregaron su vida a Cristo. Pero es interesante el relato porque dice que después de que estuvieron en la casa allá, en la casa del carcelero, dice que los cuidó y les lavó sus heridas porque habían sido maltratados. ¿Y sabe qué hizo el carcelero? Los agarró una vez más a Pablo y a Silas y los metió en la celda. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo le hubiera dicho al carcelero: qué mala onda, yo te traje la salvación aquí y tú me regresas allá. ¿Cuántos no hubiéramos hecho eso? Van y los mete otra vez a la cárcel. Y Pablo y Silas están en la cárcel. Y no sé cómo estaban, si amarrados o sueltos allí con cadenas, no sé. ¿Y sabe qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Cantando. ¿Quién canta en medio de la prueba? Es difícil, ¿no? Pues ahí estaban Pablo y Silas en la cárcel. Cúbreme con tu amor, rodea. Y Pablo volteaba a ver a Silas, Silas lo volteaba. ¿Qué onda, Pablo? ¿Nos echamos otra? Pues otra. Eso hace aquel que entiende que Dios utiliza ese tiempo de prueba para cumplir su propósito en él. La prueba, más allá de que cause tristeza, debería ser todo lo contrario. Sin embargo, no es fácil. Dice Santiago aquí en el verso 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, el verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. No solamente que te debas de alegrar, lo eleva por sumo gozo, por gran alegría cuando te halles en pruebas. Esto suena ilógico a la mente natural. Un grado elevado cuando nos encontremos en medio de la prueba. Yo quiero preguntarle a usted directamente: ¿qué produce o qué ha producido en usted la prueba? ¿Qué sale de su boca en usted y en mí cuando estamos en medio de la dificultad? ¿Qué ha salido de nuestra boca? ¿Qué reacción hemos tenido cuando viene la tempestad? ¿Sigue brotando alabanza de usted? ¿Sigue estando el gozo del Señor en usted? Y usted podrá pensar: ¿por qué debería de gozarme en medio de la prueba? La Biblia dice que el gozo del Señor, ¿qué es para el cristiano? Es nuestra fortaleza. De manera que en ese tiempo de prueba, el gozo del Señor nos anima a continuar. ¿Sí o no, Cristian y Liz? Pablo y Silas seguían teniendo alabanza en sus labios en medio de la dificultad. ¿Cuáles son esas pruebas a las que hace referencia Santiago? Puede ser enfermedad, problemas, disciplina, persecución. Muchos teólogos coinciden en que hoy en día la iglesia de Jesucristo va a ser purificada, va a ser depurada. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, advertidos en las Escrituras por parte del Señor Jesús. El Señor advirtió y dijo que vendría un tiempo en que nuestra fe sería probada. Dios empezará a limpiar y a depurar su iglesia, a los que son de Él y los que no lo son. ¿Recuerda usted que la cizaña crece junto con qué? Habemos aquí de todo. Voltee con el que está al lado. Hágale así. ¿Se acuerda de estas palabras? Que volteó con el que estaba al lado y dijo: ¿seré yo, Señor? ¿Se acuerda? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién? O sea, estando allá en la mesa, ya sabía. ¿Por qué somos así? Fingimos, ¿no? Suena hipócrita. Bueno, de hecho esa fue la actitud de Judas. Hipocresía. Y todos van a ir remojando el pan y ahí va la charola con el pan y todos se preguntaban el uno al otro: ¿seré yo, Señor? Le decían a Jesús. Y el Judas: ¿seré yo, con su carita así, con su aureola? ¿Seré yo, Señor?
El trigo y la cizaña crecen juntos. Y muchos teólogos coinciden que hoy es el tiempo en que Dios va a empezar a depurar su iglesia. ¿Sabe cómo Dios va a empezar a depurar su iglesia? ¿Sabe cómo va a probar a los que realmente son suyos? ¿Por medio de qué? De las pruebas. Pareciera que esto no es agradable, pero es la manera en que Dios utiliza. Es la manera que Dios usa para probar a los que realmente son de Él. Quiero que vaya conmigo a Romanos 5. Romanos 5, verso 1. Vamos a leer desde el verso 1. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por quien también, por Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es por Jesús que entramos en esa gracia. Dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en esa verdad grande para nosotros. Versículo 3 dice: y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos ¿en qué? O sea, nos gloriamos y hoy se llena nuestra boca de alabanza cuando decimos que tú eres nuestra esperanza, Señor, y que hoy confiamos en ti porque algo nos espera después de esta vida. Pero Pablo aún le añade: no, pero también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y si había alguien que sabía de pruebas y de tribulaciones, ¿sabe quién era? El apóstol Pablo. Vamos en el capítulo 17, el viernes empezamos el capítulo 17 de Hechos. Y en todas las narrativas que hemos visto del ministerio del apóstol Pablo, ¿le han dado unas zarandeadas al pobre? Apedreado, arrastrado, lo dejaron muerto, medio muerto, a las afueras de la ciudad. Pablo simplemente se levantó y continuó con su predicación. Y dice Pablo: no solamente me glorío en la esperanza que tengo, me voy a gloriar también en medio de las tribulaciones. Esto nos deja ver que tenemos dos opciones, hermano. Dos opciones. La primera es lamentarse por su desgracia. Y voy a poner desgracia entre comillas, porque ya dijimos que las pruebas no son una desgracia. No tienen la connotación negativa, las pruebas, para el que es hijo de Dios como para el que no lo es. Para aquel que no es hijo de Dios, las desgracias o las desventuras que pudieran venir a su vida pueden ser causa o consecuencia de su pecado. Pero aquellas pruebas que el cristiano atraviesa son maneras que Dios utiliza para formar su carácter en usted y en mí. Entonces tenemos de dos opciones. La primera es lamentarnos por el tiempo de la prueba, y la segunda es someternos a Dios sabiendo que la prueba no será para siempre y el resultado final siempre será crecimiento en el Señor. Siempre. Usted decide cómo tomar la prueba. Ese tiempo en el desierto, usted decide cómo tomarlo. Decía Pablo: porque cuando soy débil, es decir, cuando dejo de resistirme a la obra de Dios en mí, entonces soy fuerte. Usted y yo somos bendecidos porque el carácter de Dios se está formando en nosotros. ¿Cuántos eran antes de conocer a Cristo sumamente iracundos? ¿Cuántos eran sumamente pendencieros? Que a la menor provocación reaccionábamos y nos acelerábamos. ¿Cuántos éramos así? Hoy ya le hemos bajado dos rayitas, ¿no? Y al rato va a venir otra prueba. Y cuando usted y yo la superemos, bajamos otra rayita. Hasta que, es como el volumen ahí de su radio, hasta que llegue a nivel 0. Y cuando usted quiera una vez más acelerarse y subirle al 1, Dios le va a mandar una prueba. ¿Para qué? Nivel 0. Ese es el propósito de Dios.
Yo he escuchado muchos testimonios hoy del tiempo de la pandemia, de cómo ha afectado a miles de personas alrededor del mundo, pero me llamó mucho la atención de un jovencito de 20 años aproximadamente. Lo corrieron de su trabajo. Yo leí su testimonio ahí, lo vi ahí en YouTube, y decía, tenía de dos: irme a mi casa a lamentarme porque me quedé sin empleo, y todos los giros, todos los negocios a lo que yo me dedicaba, todos cerraron. Tenía de dos: lamentarme y quedarme en mi casa o ponerme a hacer algo. Dice, se me ocurrió, como todo mundo estaba encerrado en su casa, esos mismos productos que vendíamos allá en la compañía donde yo trabajaba, se me ocurrió empezar a ofrecerlos por internet. Y yo se los llevo hasta la puerta de su casa, porque las tiendas cerraron. Dice, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que en lugar de verlo como una desgracia, lo vi como una oportunidad. En el periodo de 10 meses, dice, vendí $1 millón. Tuve que cambiar el chip en mí. O me quedo allí lamentándome por mi desgracia, o hago algo con eso. La prueba no es un tiempo para echarse a llorar, hermanos. No es para eso. Si bien es cierto que puede resultar dolorosa, es un tiempo en que Dios está trabajando en nosotros. Y quiero que usted lo asimile así. Cuando se vean en tiempo de prueba, como dice Santiago, usted piense en esto: Dios está trabajando en mí. En la semana vi un reportaje. Un joyero, un hombre que se dedica a hacer joyas, yo me imagino que de cierto nivel de valor, porque tomó un diamante así precioso y quería hacer, tenía ahí su diseño y pretendía hacer un anillo un tanto grueso, porque le iba a incrustar diamantes pequeños en todo alrededor y en la corona encima un diamante muy grande. Obviamente el anillo era de oro, coronado con ese diamante. Y agarró mucha pedacera que tenía ahí, pedacitos de oro. La agarró y lo puso en un recipiente metálico, lo aventó ahí. Agarró un soplete y le echó el fuego directo. E inmediatamente se empezó a hacer líquido. Y empezó él a echarle, yo no sé qué era, estaba en inglés todo el reportaje, y pues no hablo mucho inglés. Y le echaba algunos polvitos ahí como para purificar el metal. Y de repente, ya que estaba todo líquido, quitaba esas imperfecciones del oro, porque agarró pedacera de oro. Lo vertió, no sé cómo se dice, vertió en un recipiente, hizo una pequeña barrita así de oro. Parecía un lingote, pero en chiquito, se veía bien curioso. Lo pasó por un torno, le dio la figura de una laminita, así un poco ancha, hizo la forma. Posteriormente le volvió a pasar el soplete, porque con el soplete iba quitando las imperfecciones para que el metal fuera lo más puro posible. Una vez que tenía la circunferencia ahí de la sortija, empezó a hacer con un taladro unos orificios muy pequeños, todo alrededor del anillo. Agarró piedrita por piedrita y lo fue decorando con los diamantes pequeños. Al final le pone esa piedra encima. Termina el video y pone ahí la sortija. Una cosa hermosa. Pero todo empezó purificando el oro. De otra manera no pudo haber llegado a un resultado como ese. Pedro y Juan son arrestados por haber predicado la palabra de Dios en Jerusalén. De manera milagrosa, un ángel los saca de la cárcel, igual que a Pablo, y regresan al templo a predicar. Los alguaciles nuevamente los arrestan y los amenazan para que dejen de predicar de Cristo. Y los tienen que poner en libertad porque el pueblo se le estaba echando encima a los sacerdotes en Jerusalén. Abra su Biblia en Hechos 5. Hechos 5, verso 41.
con esto podemos ver cumplidas las palabras del apóstol Santiago. Que tengáis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hechos 5:41. Dice, y ellos salieron, Pedro y Juan, salieron de la presencia del concilio. Ya habían sido arrestados. El ángel los sacó y los volvieron a arrestar. Y vean la actitud de Pedro y Juan. Dice, ellos salieron de la presencia del concilio, es decir, del sumo sacerdote y los 70 sacerdotes que estaban ahí con ellos. Dice, gozosos. No enojados ni lamentándose porque habían estado en la cárcel toda la noche. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesús. Vea cómo dice Lucas en este pasaje. Pedro y Juan estaban contentos, así como... voy a utilizar esta palabra, no sé si sea correcta, pero la voy a utilizar. Dice, así como presumiendo, hey, yo fui probado por el Señor y aquí estoy contento y estoy gozoso. En lugar de salir todo cabizbajo. ¿Sabe cómo murió el apóstol Pedro? ¿Cómo murió? Según la historia. La Biblia no dice cómo es que murió el apóstol Pedro, pero hay algunos textos que sugieren que el apóstol Pedro murió crucificado. Y nunca dijo nada cuando fue crucificado. Nunca se opuso, él estaba dispuesto. ¿Qué era para Pedro y Juan? Una noche en la cárcel, 2, 3 noches en la cárcel por causa del Señor Jesús. Dice que salieron contentos y gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre del Señor Jesús, por la causa del Señor Jesús. De manera que usted y yo no debemos de lamentarnos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Más bien decir, Señor, has puesto tus ojos en mí, has querido probar mi fe para llevarme a la madurez. No se aflija, hermano. No se desespere, no se desanime, hay un propósito para usted y para mí. No se lamente. La prueba, ¿sabe cuándo vendrá la prueba? ¿Sabe cuándo viene la prueba del cristiano? Cuando es necesario. Cuando es necesario. Es decir, Dios no está en su trono diciendo, ¿ahora quién voy a probar? Le van a ofrecer. ¡Pah! Y le pica ahí el botón. Ya sé a quién le echó el ojo, al hermano Juan. ¡Pah! Y ahí viene todo. Dios no es así. La prueba viene cuando es necesario. Vaya conmigo a 1 de Pedro 1:7. Ese Pedro que salió gozoso de la cárcel de haber sido tenido por digno de padecer por el nombre del Señor Jesús, es el que escribió lo siguiente. 1 de Pedro, para el final del Nuevo Testamento. 1 de Pedro capítulo 1, en el verso 7. No sé si tenemos la versión Dios habla hoy. ¿No está? Ok, se la quiero leer en la versión Dios habla hoy. Déjeme abrir aquí mi Biblia. Me gusta las frases que utiliza. Yo por lo regular utilizo la versión Reina Valera, pero me gusta este pasaje. Cómo dice la versión Dios habla hoy. Esa versión que tienes, ¿qué es, hijo? Reina Valera. Dice 1 de Pedro, ¿qué le dije? 1:7. Voy a leer desde el verso 3. Mire cómo dice esta versión, me gusta cómo dice. Yo decía hace un momento que la prueba viene al cristiano cuando es que necesaria. Dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Ese es el regalo de la salvación que Dios nos dio, dice. Esto nos da una esperanza viva. Verso 4 dice, y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo. ¿Qué tal?
Tenemos una herencia que nos espera en el cielo. Dice, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe, dice el versículo 5, dice, por la fe que ustedes tienen en Dios, dice, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada. Él nos cuida, Él nos protege, dice, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Quiero hacer énfasis en el verso 6 y el verso 7. Vea cómo dice esta versión, me gusta cómo dice. Por esta razón, dice Pedro, por esta razón están ustedes llenos de alegría. ¿Cuántos están alegres? Por esta razón están ustedes llenos de alegría. Aún dice, aún cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. ¿Qué tal? Se lo leo una vez más, dice, por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Entonces, ¿cuándo vendrá la prueba? Cuando sea, ¿qué? Necesario. Y si ustedes de los que están en la prueba y no la superan, así como en esos programas de televisión que sale una espantosa X, ¿sabe qué tiene que hacer si salió la X? ¿Qué hace? Volver a empezar la misma prueba. Y si no la pasa, ¿qué cree que va a pasar? Otra vez, ¿hasta cuándo? Hasta que la supere. Porque Dios va a trabajar para formar su carácter en usted y en mí. Aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Versículo 7. Escuche cómo dice verso 7 en esta versión. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. ¿Cuántos tienen fe? ¿Sabía que hay diferentes calidades de fe? Me gusta cómo dice, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. No hay para dónde hacernos, hermanos. Es mejor tener la actitud correcta cuando nos hallemos en diferentes pruebas y dificultades. Sigue diciendo Pedro, dice, la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, dice, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. No va a ser como de ese chafa de oro, decía Edgar. De esos anillos que no son de oro puro y que cuando se lo pone usted, deja ahí la mancha toda, al rato hasta el dedo se le anda cayendo ahí por... Hay calidades, hay niveles de fe. Dice aquí Pedro. Su calidad, la calidad de su fe y la mía, dice Pedro, debe ser probada por medio del fuego. No hay para dónde hacernos, hermanos. Es la manera en que Dios prueba nuestra fe. Pero dice que lo hará el Señor cuando sea necesario. ¿Cuántos están de acuerdo en que somos una obra en proceso? Somos una obra en proceso, hermanos. El Señor no ha acabado con nosotros. Repita conmigo, Dios no ha acabado conmigo. Somos como ese barro en las manos de ese alfarero. Y el Señor ahí va moldeando. No me gustó cómo quedó. Y agarra otra vez el barro y otra vez empieza a darle forma. Y usted insiste ahí como barro en querer levantar la mano y el Señor, no me gusta así. Y otra vez,
Romanos 12. Estoy terminando. Romanos 12. Verso 10. Le quiero leer también esta misma versión. Dios habla hoy. Estoy en el verso 10. Dice Pablo: ámense como hermanos los unos a los otros. ¿Cómo dice la Reina Valera? Amados los unos a los otros. Dice: ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. El verso 11 dice Pablo en esta versión: esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Quiero hacer énfasis en el verso 12. Dice: vivan alegres por la esperanza que tienen. Vivan alegres por la esperanza que tienen. ¿Cuál es esa esperanza? Que un día estaremos con el Señor en su presencia. Y luego dice Pablo, y me gusta cómo dice esta versión: soporten con valor los sufrimientos. Y en Jalisco no nos rajamos. ¿Sí o no? Soporten con valor, dice Pablo, los sufrimientos. Santiago le añade y le dice: tengan por sumo gozo aún. No solamente no se permite el hecho de: ay, pobrecito de mí, ay, es que estoy sufriendo un torito. ¿Se acuerda de esa? No solamente, dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y dice Pablo aquí: soporten con valor los sufrimientos. Y me gusta la última parte del versículo 12. Dice Pablo: no dejen nunca de orar. Ahí dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dice esta versión: no dejen nunca de orar. Voltea con el que está al lado y dígale: ya viste, te dije, ahí está la clave. ¿Querías saber el secreto? No dejen nunca de orar. Cuando nos hallemos en diversas pruebas y dificultades, hermanos, hay algo que Dios está haciendo con nosotros. Tenga en mente siempre esto: soy una obra en proceso. Dios está trabajando conmigo. Cuando esté ahí postrado en su lecho porque esté atravesando algún tiempo difícil, simplemente diga: Dios está trabajando conmigo. Dios está trabajando conmigo y no me vas a dejar aquí. ¿Cuántos reciben esta palabra? Póngase de pie, por favor. ¿Me puedo pasar al piano? ¿Cuántos quieren que el Señor cambie sus vidas? Yo quiero que cantemos una vez más el canto que entonamos hace un momento. Vengo a ti, Señor. ¿Me puedes ayudar?
Cámbiame, renuévame. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Nuevas fuerzas y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme, Señor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, Señor. Cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Una última vez y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Quiero pedirle que levantemos un fuerte aplauso de alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Sabemos que estás trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Somos una obra en proceso y tú la vas a perfeccionar, como dice tu palabra, hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, hermanos, por su tiempo. Qué bueno que estuvo con nosotros. Dios les bendiga. Nos vemos el viernes a las 8 de la noche vía Facebook y el domingo lo esperamos aquí, los que puedan estar con nosotros a las 11 de la mañana. Dios les bendiga. Pase una bonita tarde en casita. Bendiciones, saludos.